Guillermo Priego Hernández es químico tabasqueño y él le ha dado seguimiento puntual a este tema del COVID, al de la pandemia. Y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Guillermo, qué gusto saludarte. Muy buenos días, bienvenido. Emanuel, muy buenos días. Pues agradecerte este espacio porque realmente yo creo que nuestro auditorio debe de saber también cómo va evolucionando esta pandemia. Hay muchas novedades. Eso es importante y por eso pues te hemos invitado para que nos compartas las novedades, lo que han aprendido. Hablábamos al principio de la pandemia, hace 2-3 meses tal vez, tuvimos una entrevista donde puntualmente nos dabas información. De ese momento a la fecha, ¿qué ha pasado con el COVID? ¿Qué han descubierto? Bueno, sobre todo lo que más tenemos ahorita es que es una enfermedad que obviamente de vías respiratorias, como había yo mencionado aquella vez, no era un problema de coagulación intravascular diseminada, sino eso era una secuencia del proceso inflamatorio que provoca las toxinas del virus. Sin embargo, de allí empezamos a poder cuantificar los anticuerpos que está dejando el virus. Y esto es algo muy importante. En un alto porcentaje de la población se desarrollan bien los anticuerpos siempre y cuando no se hayan dado tratamientos excesivos de antivirales. Recordemos que la ivermectina, que en la Sociedad Panamericana de la Salud no la tiene contemplada en su esquema, fue utilizada aquí por muchos de nosotros de una manera totalmente no correcta, lo cual precisamente creo que no hubiera replicación viral como debiera de ser. Esta es quien tomó ivermectina, que no siguió las instrucciones médicas adecuadas y le dio COVID, no va a desarrollar los anticuerpos necesarios, los suficientes. Bueno, le tomaban ivermectina y otros oseltamivir, 2 antivirales para el COVID. ¿Qué ocurrió? No tuvieron sintomatología fuerte. O sea, esa es la ventaja por la cual prácticamente decimos se fueron casi asintomáticos. Sin embargo, no crearon la inmunidad. Se fue diciendo en el transcurso de estos meses que la inmunidad celular iba a ser suficiente. Eso nos lo reafirmaron muchos compañeros médicos. El doctor Moreno hizo muchas entrevistas del ABC. Aquí compartimos alguna de él en su momento. Bueno, pues precisamente hoy estamos viendo que esa tanta fuerza que le hicimos a que iba a tener la inmunidad celular fue rebasada. Hoy ya tenemos los casos de reincidencia de personas que fueron positivas, que fueron sintomáticas y que están teniendo reincidencia. O sea, ¿eso está ya confirmado? ¿Tú ya lo has confirmado? Confirmado. A ver, ¿qué pasa? No creamos anticuerpos, que es una de las defensas. La otra... Perdón, si creas anticuerpos, no hay reincidencia. No hay reincidencia. Pero si no creas los suficientes anticuerpos, puedes recaer. Es correcto. ¿Qué sucede? Personas que pensábamos que no crearon anticuerpos, pero sin embargo pensábamos que su inmunidad celular iba a ser suficiente para protegerla, no fue protegida. Hay casos, que eso es a lo que yo quiero que se explique bien. Muchas gentes piensan que los anticuerpos se dieron por ende. No todos crearon los anticuerpos por el exceso de tratamiento o porque su estado inmunitario no se los permitió crear. Entonces, al no formar anticuerpos, obviamente... ¿qué quiere decir? Soy tan sensible como que no tengo una vacuna. Si yo me vacuno, ¿cuál es el objetivo de hacer una vacuna? Pues protegerte, crear anticuerpos. Entonces, ¿qué nos está pasando? No están creándose esos anticuerpos por los excesos de tratamiento que se obtuvieron. Pasamos la enfermedad muy atenuada, pero sin embargo, ahí está la respuesta. Hoy, soy tan sensible o tan susceptible como cualquiera otra de nuestras personas que no le ha dado la enfermedad. Como si nunca me hubiera dado, me puedo volver a contagiar. Pero entonces es importante remarcar, quien creó anticuerpos está protegido, tiene inmunidad. Sí.
Esa es la segunda etapa de los estudios que hemos estado verificando. Yo pensé que esta enfermedad nos podía dar una producción de anticuerpos suficiente que nos durara un tiempo más prolongado. Estamos observando que a los 2 meses, las personas que les cuantificamos los anticuerpos están desplomando a la mitad del valor inicial. ¿Tanto así? Así es. No puedo venir y decir ahorita que va a suceder esto, en 4 meses se nos van a borrar. Sería algo anticiparme a un resultado. Sin embargo, no en un paciente, en muchísimos pacientes que le llevamos la secuencia de cuantificación de anticuerpos, están a menos de la mitad a los 2 meses. Pero eso todavía los protege. Claro. A ver, para entender, tener anticuerpos, ¿qué cifra sería la suficiente? ¿Cuánto tendría que tener como para sentir la confianza de que estoy protegido? Bueno, no hay un patrón internacional que me diga contra qué debo de dar un número. Sin embargo, en la metodología de las empresas grandes en las que nosotros manejamos, esta, al tener un valor de 10 unidades, es muchísimo. O sea, estás bien protegido. ¿Qué resulta que a los 2 meses tú vengas y tengas 5 o 4.5? Quiere decir que la cantidad de anticuerpos bajó, porque es un método cuantitativo. Entonces bajó muchísimo esos anticuerpos circulantes. Pero sin embargo, cantidad suficiente para tener una protección hacia la enfermedad. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya hablaremos más adelante si siguen bajando más. Bien, si tengo 6 de anticuerpos, estoy mucho más vulnerable, evidentemente. No. Es exactamente lo mismo. No, estás bien protegido. Recuerda que ahora sí, ahí sí es valedero, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Las dos están bien, cuidándote muy bien. A partir de entonces, ¿de qué número, digamos, estás ya en una inmunidad, protegido lo suficiente como para evitar el contagio? Nueva cuenta. Bueno, de 1.4 en adelante, tú ya creaste anticuerpos. Entre más alto sea el valor de anticuerpos, es mayor protección. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es para esa gente que creó nada más 1.4 y que a los 2 meses andes en 0.7. Entonces, esa persona es más posible que tenga un contagio o un recontagio como tal, ¿no? En esa parte es la que creo, todavía la parte de la historia que no la puedo confirmar, porque tenemos que esperar todos a que veamos dentro de 2 meses más qué es lo que nos está pasando, qué tanto va a lograr estabilizarse, o si ese desplome de la cantidad de anticuerpos se llega a estabilizar probablemente y ya no siga bajando. 8 de la mañana, 34 minutos. La supuesta inmunidad de rebaño entonces estaría en riesgo de que se diera ya a 6 meses de pandemia con tantos contagios. Por ejemplo, vamos a comentar sobre los números que da el gobierno federal ayer. Al corte de ayer acumulaba 671,716 casos confirmados de COVID y 71,000 defunciones. En cuanto a los casos confirmados, aquí, por ejemplo, la secretaria de Salud me ha dicho, eso hay que multiplicarlo por 30, por lo menos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que ya hay millones de personas contagiadas en este país que ya tuvieron esto y que van conformando esta inmunidad de rebaño. ¿Estaría en riesgo esto por lo que me estás comentando? No, yo creo que lo que está por escribirse en la parte de esta pandemia es qué tanto vamos a lograr tener 6 meses, 8 meses, 1 año. O sea, esto todavía está por determinarse. O sea, de que se generan anticuerpos, si hay un tratamiento adecuado, se tienen. Sí. Que te protege y que eres inmune por el tiempo en que los tengas, también eso se ha confirmado. Totalmente. Pero lo que se ha descubierto, digo, a manera de resumen, es que después de 2-3 meses se han caído hasta la mitad los anticuerpos cuando han vuelto a hacer las pruebas. Es correcto. De personas que ya tuvieron COVID. Así es correcto. Y siguen protegidas. Siguen protegidas, definitivamente. Las personas que sí tuvieron recaída de otro contagio, fueron personas que no crearon anticuerpos, que quede muy claro. Porque se medicaron
a exceso o de forma inadecuada. Es correcto. Y entonces, totalmente. Cuando les dio la enfermedad, no generaron mayores síntomas, pero no generaron estos anticuerpos. Por eso, en su momento, aquí la insistencia de no automedicarse, de más bien acudir al momento de presentar los síntomas con los doctores, porque yo supe de mucha gente, lamentable, que dice, pues me voy a tomar la ivermectina por si me da, ¿no? Para estar preparado. Y eso les pudo haber generado el no crear los suficientes anticuerpos y estar hoy de nueva cuenta vulnerables. Es correcto. Mire, aquí hay dos cosas que son importantes. Desgraciadamente también en esta parte del aprendizaje obtuvimos muchas pruebas falsas positivas. Y entonces empezábamos a tomar el tratamiento y resulta que esa prueba no era realmente, no estaba, el resultado no era lo correcto. Entonces, desde ahí empezamos a tomar un tratamiento. Obviamente nunca se presentaron anticuerpos. A lo mejor ni siquiera fue, como yo estoy diciendo, fue un falso positivo. Entonces, claro, se diagnosticó positivo en su momento, pero no lo era. Falló la prueba. Falló la prueba, así es. Entonces, lo importante aquí es que creemos anticuerpos, que dejemos que la enfermedad evolucione de manera controlada. Eso lo dijimos desde hace 3 meses que estuvimos en la entrevista. Y yo le decía, tenemos que dejar que el organismo responda. Así es. Porque si el organismo no responde, no vamos a poder crear anticuerpos, que va a ser realmente nuestra vacuna de manera natural que estamos adquiriendo. Entonces, hoy está demostrado el haber reprimido la replicación del virus no permitió creación de anticuerpos y estamos tan vulnerables como en un inicio. Guillermo, en cuanto a los que reinciden en la enfermedad, que se confirmaron, sí, positivos en su momento, y que ahora se han vuelto a confirmar, ¿les pega más fuerte? ¿Qué es lo que tienes tú de registro? Desgraciadamente, no me gusta alarmar, pero tuvimos valores de interleucina 6, que es la citoquina, que precisamente ocasiona la tormenta inflamatoria, de valores muy, muy elevados. Muy elevados. Y eso en cuanto a síntomas, ¿el paciente la pasó peor que la primera vez? Así es. El paciente ya no pudo estar en casa, sino tuvo que llegar a hospitalización. O sea, se complican las cosas para quien veamos si esto se vuelve a infectar. Veamos primero si es para todos, ¿eh? O sea, este comportamiento puede ser para una sola persona. Tendremos que ver en la reincidencia de la enfermedad, llevar el monitoreo para saber. Yo esperaría que fuera menos la respuesta, porque tal vez tuviste algo de respuesta celular, pero esto es prematuro venir y decir que todos los casos son más agresivos. No se puede decir. Cada caso tiene su particularidad y por lo tanto es diferente a los demás. Recuerden que aquí existen factores de riesgo de las personas que debemos de considerar. Una gente que está inmunodeprimida, una persona que es hipertensa, que es obeso, que es diabético. Entonces, esa persona, siempre hemos dicho, son las personas de mayor riesgo, persona de edad adulta mayor. Sin embargo, el caso de las personas que hoy tengan reincidencia, creo que va a ser muy importante que podamos llevar el comparativo y después hacer una mesa redonda de todas las gentes involucradas en el sector salud para que podamos llegar a una conclusión el día de mañana que nos diga, sin alarmar a la población, que debemos de cuidarnos. Yo siempre digo, primero es dejar que la evolución de la enfermedad sea de manera tranquila. Hoy, gracias a Dios, tenemos a los hospitales totalmente ya, no te voy a decir que desocupados, pero esto nos está hablando de que ya estamos haciendo mejores cosas. Vamos a las cifras y de hecho a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales en esta transmisión en vivo para que vea el mapa que les vamos a presentar ahora. Son 87 nuevos contagios de COVID los reportados ayer en las últimas 24 horas. Hubo ya de días una disminución de casos muy significativa, Guillermo. Estábamos entre 450 hasta 500 casos diarios reportados y hoy solo 87, cuando asegura la Secretaría de Salud que se están aplicando la misma cantidad de pruebas. También se reportan
30.132 casos confirmados en total, 2.706 fallecimientos a causa del virus, reportó 26.448 pacientes recuperados, 765 casos activos. ¿Me pueden poner el mapa, por favor? Bueno, 765 activos, mientras que 206 personas se mantienen hospitalizados por padecimientos respiratorios. Esto es, llegamos a tener 700 personas hospitalizadas al límite, ¿no? Ya luego se amplió el tema hospitalario, llegar a 1.055 camas, si la mente no me falla, pero bueno, ahora solo 206 personas. ¿Esto de qué habla, Guillermo? ¿Cómo podemos entender estos números en Tabasco de estar disparados y hoy pues ya tener solo 87, 206 hospitalizados? ¿Cuál es la interpretación? Bueno, definitivamente nos agarra una pandemia que no conocíamos en lo absoluto, en la cual no nos cuidamos. Y empezamos como que nosotros somos inmunes, que nosotros no somos, pensamos que a mí no me pasa, esto es una mentira, esto fue creado, es para alarmar, esto, de todo tipo de comentarios. Pero no nos cuidamos. Y eso fue lo que destapó completamente esta problemática, en primera. Segunda, la gente llegaba ya al hospital cuando verdaderamente ya el avance ya era muy severo, cuando ya no puedo respirar. Yo recuerdo que en aquella plática te dije, tienes 2 síntomas, foco amarillo. Tienes 3 síntomas, córrele, que automáticamente el virus está activo y hay que actuar en el momento, para que así no saturáramos a los hospitales. Hoy, ¿qué sucede? Ya la gente, ya de manera anticipada, está actuando y esto está haciendo que se hospitalicen menos personas. Ya conocen perfectamente bien los tratamientos, también estamos saturando menos. Y obviamente ya vamos en una disminución de la pandemia. Más sin embargo, me da a veces sentimiento, impotencia, que hoy que entramos a una fase naranja, pareciéramos que fuimos niños de kinder, que salimos al recreo de manera desmedida, sin cuidado, y ver todos esos centros comerciales. Yo entiendo que la economía tiene que reactivarse, es lo correcto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirnos cuidando. En ningún momento la Secretaría de Salud dijo, bajen guardia, ya aquí ya la libramos. No, al contrario, han insistido, todo mundo con cubrebocas, todo mundo sana distancia, todo mundo eviten reunirse masivamente, sean prudentes, la gente vulnerable que siga en sus casas. Es lo que continuamente nos han dicho. De hecho, llegamos a estar para gobierno federal en semáforo amarillo y el gobierno estatal decidió permanecer en naranja. Que si no lo hubiera hecho, quién sabe qué hubiera pasado, ¿eh? Ahora, mi pregunta es, señores, ¿que no nos damos cuenta todavía de lo que los estragos que esto ocasionó? Nos costó trabajo el principio de la pandemia, Guillermo, entenderlo, ahora lo referías, ¿no? Creer que era real y que era grave y que podría ser mortal. Nos llevó tiempo entenderlo, por eso se disparó, pero luego lo entendimos. Así es. Y por eso disminuyó. Pero ahora nos volvemos a alocar. Y creemos que ya me dio y entonces ya no corro ningún riesgo, o ya lo más fuerte ya pasó y entonces nos desconfiamos, más bien perdemos el miedo y volvemos a salir a la calle sin mayores restricciones, siguiendo los protocolos. Y entonces esto vuelve a complicar y podría generar un rebrote en Tabasco. Totalmente. Recordemos que esto en 8, 10 días vamos a poder decir si hubo rebrote o no. No somos el primer estado. Recuerden que Mérida, Yucatán, estuvo con unos números bajos y de repente salió la gente y volvió a haber rebrote. Entonces creo que también nosotros debemos de cuidar muchísimo esto. Ojalá seamos conscientes de que lo que no nos conviene es volver a saturar los hospitales. Claro. Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Hoy un día clave. Es la celebración del grito de independencia. ¿Haremos caso o no haremos caso?
Si no hacemos caso, las consecuencias las veremos en 15 días, muy probablemente. Son las 8:46. El gobernador refiere que se han disparado los contagios de COVID en el núcleo familiar. Volvemos. En Tabasco, el número de contagios diarios de COVID han ido a la baja en las últimas fechas. Sin embargo, en el núcleo familiar se han disparado los casos positivos. Esto lo ventila el gobernador Adán Augusto López. Vamos a escucharle. Ya se ve la luz al final del túnel, pero no hay que confiarnos. Efectivamente, la curva de contagios ha venido descendiendo, pero hemos estado viendo que se disparó, dentro de ese descenso se disparó el mayor número de casos. Son, digamos, contagios que se dan en el núcleo familiar. Todos los días yo recibo 2 reportes, uno a las 12 del día y otro a las 8 de la noche, que son los cortes de los resultados de laboratorio. Y ahí ve uno con nombres y apellidos cómo coinciden, que ya son brotes de los que se conoce como familiares. Por ello es que debemos evitar los festejos, incluso los familiares. Ya va tiempo para hacerlo. Ahorita pues cuidémonos unos a otros. Cuidémonos unos a otros, pero lo que ventila es que en el núcleo familiar se han disparado los casos positivos. También pidió que los tabasqueños mantengan el confinamiento el mayor tiempo posible. Mientras no llegue la vacuna y mientras no llegue la vacuna en las cantidades necesarias para toda la población del país, pues no habremos ganado la batalla. Entre tanto, tenemos que seguir con las medidas sanitarias, cuidando a los adultos mayores, usando el cubrebocas, que no salgamos más que para lo estrictamente necesario. No son tiempos de fiestas, son tiempos de solidaridad. Tomemos las medidas sanitarias necesarias para que se pueda ganar esta batalla. Químico Guillermo Priego, ¿qué ha pasado en el núcleo familiar? Mira, se ha bajado la guardia. En pocas palabras. En pocas palabras. Cuando empezó esto y tomamos conciencia, empezamos a cuidarnos todos en la casa. Pero esto que si había alguien que tenía alguna mínima de síntomas, automáticamente lo aislábamos. No empezaba la convivencia con todos los demás. Se aislaba en su recámara y todo se le pasaba a sus alimentos. Esperábamos los 14 días o los 21 días y entonces ya después es que se le hacían sus pruebas y se había salido positivo. Obviamente era un aislamiento total. Hoy muchas veces entendamos que existen gentes asintomáticas. Un hijo mío puede llegar asintomático, llega a la casa sin los cuidados y automáticamente se lleva a todos los que estamos en la casa. Eso es lo que nos está ocurriendo. Empezó a salir más la gente. Al salir la gente, como estamos en contacto, que no sabemos quién trae una crucecita o no, o una tachita o una palomita de infectado o no infectado, entonces esa persona, si al llegar a casa no hace los protocolos de limpieza de los pies, de las manos, del cubreboca, estamos llevando el virus a nuestras casas. Eso es la realidad. Bajamos la guardia. El tema clave. del cubrebocas ha sido polémico, que sí, que no. El presidente, por ejemplo, no lo usa. Muchos funcionarios sí. El gobernador del estado sí lo usa. La Universidad de California dio a conocer un estudio que revela que el uso de cubrebocas podría ocasionar que algunas personas generen inmunidad ante el COVID. Fíjate, qué dato me llamó la atención. El estudio retomado por el New England Journal of Medicine destaca que la teoría del uso universal del cubrebocas podría ayudar a reducir los casos graves, además de aumentar el porcentaje de casos asintomáticos, y que este accesorio podría convertirse en una forma de variolización que generaría inmunidad y ralentizaría la propagación del virus en Estados Unidos y en otras regiones del mundo mientras se espera la llegada de una vacuna. Bueno, ahora sí ya, ahí sí ya. Muy claro. Es una enfermedad de vías respiratorias. Al yo usar cubreboca, mis aerosoles no llegan a la distancia más de 1 metro, van a llegar cuando mucho a 20, 30 centímetros. Al llegar a 20, 30 centímetros, la dispersión del virus no es grande. Si a ti te llega a pescar algunos aerosoles o micropartículas que tenían virus, la cantidad que vas a tener va a ser muy pequeña. La inmunidad que vas a poder crear no es lo mismo atacar 10,000 virones a
1, 2, 3, 4 virones, donde mi inmunidad celular es capaz de contenerla. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué sí usar el cubreboca? No nada más es porque ya tengo una burbuja totalmente estéril. No estoy creando ese ambiente. Lo que estoy tratando es de diseminar lo menos posible los aerosoles. Es una contención. Es correcto. En pocas palabras, eso es el cubrebocas. Es correcto. Y oye, que es que el de tela va a ser la misma historia, se va a pasar el virus, definitivamente, pero no va a pasar a la misma velocidad. Sin embargo, un N95, uno de los cubrebocas ya de tricapa, bueno, la cantidad de aerosoles que pueden salir y las partículas que van a salir van a ser muy bajas y a una distancia muy pequeña. Entre más, capas. Más capas tenga el cubrebocas, es mejor. Claro, completamente, de acuerdo. Miren, pero aunque sea de tela, habría que ponerse el de tela. Mira, el de tela yo sinceramente no lo recomiendo porque sí puede pasar el virus, definitivamente. Bien. Pero el solo hecho de que me haya disminuido la velocidad de dispersión, lo que se puede diseminar, ya ayuda. ¿Ah? Yo no voy a ser tan crítico, porque mucha gente los ha hecho en sus casas y todo, pero ayuda, definitivamente ayuda. Que va a ayudar uno más de 2 capas, uno de 3 capas, un N95. Sí, claro que va a servir. Esto es importante, no lo dejemos. O sea, no es correcto dejar hoy el cubrebocas. Hasta que haya una vacuna. Definitivamente, o que ya tengamos al 70% de la población inmunizada. 8 de la mañana, 56 minutos. Fíjate, el gobierno de Indonesia puso como castigo a 8 personas el cavar tumbas y preparar las parcelas con tablas de madera para sostener los ataúdes de las personas que han muerto por COVID después de que se negaron a cumplir la ley y utilizar el cubrebocas. ¿Qué ha faltado en México? Rigor. Porque, bueno, hemos escuchado a las autoridades que por las buenas, que la gente entienda, que la gente colabore, que la gente... pero siempre habrá gente que se niegue. Bueno, ¿cuántos videos en las redes sociales no hemos visto de gente haciendo unos papelazos tremendos de que quieren acceder sin cubrebocas o sin cumplir las medidas, ¿no?, que te han impuesto para evitar que se propague el virus? ¿Le ha faltado rigor a México? Yo no puedo decir que es nada más porque no es la autoridad. Aquí somos nosotros. Sí, pero cuando uno no entiende, la autoridad tendría que hacerte entender. Pero ¿de qué manera vamos a poder hacer entender si en realidad eres una persona incrédula? No va a creer. Entonces tendríamos que llenar los hospitales, vamos a llenar a detener a toda la gente. ¿Dónde vamos a meter a tanta gente con todo esto? O sea, definitivamente estaríamos rebasados de las cárceles. Creo que hacer trabajos forzados, eso sí vale la pena. A ver, oye, estás haciendo un daño. A una multa. Una multa, pero estás haciendo un daño. No vas a tener tu carta para poder trabajar si tú no acatas. Si no acatas aquí, quiere decir que ni en tu trabajo lo vas a acatar, las disposiciones de salud. A ver, no soy palero. Señores, Tabasco pasó una crisis y no fue por la Secretaría de Salud. Fue rebasada la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud iba a marchas forzadas, creciendo la posibilidad de hospitalización. O sea, nunca dijimos, es que Tabasco se vino abajo en el sector salud, fue rebasado y todo. No, cada vez había más y más posibilidad de tratar a las personas infectadas. ¿Qué es lo que sucedió? Que nosotros fuimos inconscientes y nosotros mismos saturamos. Lo dije hace 3 meses. Se trata de que no saturemos los hospitales. Cuidémonos, que nos va a dar probablemente más adelante, sí, pero de manera ya que nosotros no requiramos hospitales, no requiramos terapias intensivas. Definitivamente esa es la parte. Evitar que nuestra familia viva el drama de que alguien muera, ¿no? Que algún integrante muera, que es una tragedia, pero por donde se le mire, independientemente de eso,
ni siquiera poder despedir a tu familiar por todas las medidas, no los puedes velar, en los sepelios, 15 personas, vaya, qué momento tan difícil, ¿no? No puedes ni acompañar al amigo ni acompañar a tu familiar derivado del momento que estamos viviendo. Es correcto. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué es lo que debemos de hacer? La misma gente yo creo que debe decir, o decidir, o debemos de decidir, esas gentes, de alguna manera, decirles, o te cuidas, o te cuidas. Y nosotros, ustedes, los medios de comunicación, hacer mucha la labor de convencimiento. Yo sé que por más que lo digas, Emanuel, hay necedad de parte de la gente todavía. También la gente está cansada y dice, ya estamos hartos. Claro, son 6 meses de esta circunstancia, pero pues es que esto no ha terminado. Bueno, entonces, si tenemos un rebrote, si la economía está ahorita bastante reprimida, a pesar de que tenemos muchas obras en el estado ahorita, gracias a Dios, pero esto no implica que en un rebrote, si ya estamos reprimidos, con un rebrote, la represión económica va a ser peor. Entonces mejor cuidémonos, o sea, está en nuestras manos, no es la autoridad la que va a decir esto, somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que ser conscientes. Un cubreboca, lavarse las manos, desinfectarse los pies, no es una labor que te va a pesar. Las 9 de la mañana, 1 minuto. Hacemos pausa, regresamos para seguir platicando con el químico Guillermo Priego. Hablemos de las vacunas. Es todo un tema, la desconfianza que hay en torno a ellas. Volvemos. Regresamos para platicar con el químico Guillermo Priego Hernández. Las vacunas, hemos escuchado tanto de las vacunas que hay gente que desconfía de las vacunas. Bueno, tiene que haber ciertos protocolos, ya están en la fase 3. Quiere decir que ya están en la prueba, ya con el ser humano. Ya no es en laboratorio, sino ya en el ser humano. Tenemos que ver qué cantidad de inmunidad nos van a dar, qué tanta protección existe. Si la protección es, obviamente, para este coronavirus, si este coronavirus no va a mutar, porque por ahí ya se identificaron diferentes cepas del mismo coronavirus del COVID-19, de SARS-CoV-2. Entonces, este proceso del protocolo de la fase 3 es importantísimo para empezar a hacer los estudios. Por eso no se puede decir en este momento, esta es la mejor vacuna, ¿no? Está la rusa, Sí, está la rusa, está la de AstraZeneca. La de AstraZeneca que tuvo algún problema, pararon y reactivaron. Está también pero también hay chinas. Hay 3 chinas. Hay 3 chinas. Entonces, bueno, yo creo que el decir ahorita, vamos a adquirir tal. No, primero vamos a ver, yo creo, lo correcto es, vamos a ver qué inmunidad crearon. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Y esto se va a llevar 3 meses. Lo que más preocupa, Guillermo, es que pudiesen haber secuelas, efectos secundarios y generar algún otro tipo de problemas al ponerse una vacuna que no se ha probado. Por eso, la fase 3, todas las vacunas tienen que pasar por la fase 3. Esto es, no puedes eludir. Pero se están marchas forzadas, ya ves que Trump dice que en noviembre saca su vacuna. Bueno, sabemos que muchas veces se politiza hasta esa parte. Sin embargo, existen protocolos internacionales que se deben de respetar. Pero una vacuna se tarda años en probarse. Prácticamente estamos hablando de que, por eso la estaba velocidad de la luz. Yo por eso les mencionaba que tendríamos que ver hasta marzo del año que viene para que por lo menos 6 meses tuviésemos de evaluación de la vacuna en las primeras personas que ya se las aplicaron. Entonces, no vayamos no vamos con la rapidez por adquirirlo, si no sabemos qué es lo que vamos a tener. Esto se tiene que, precisamente, hay organismos internacionales y toda aquella vacuna, al menos que seas como país, tú asumas toda la responsabilidad. Pero ¿quién se va a querer echar una responsabilidad de que yo di el banderazo para que esto ocurra sin haber revisado los protocolos de evaluación
de esa inmunidad. Entonces, con lo que nos dices, el tema de la vacuna va para largo. Por lo menos estamos hablando de hasta marzo del año que Porque viene. se esperaba que a finales de año, principios de año, pudiéramos ya estar en otras condiciones. Pero si es que estamos evaluando todavía la vacuna, o sea, no podemos ser tan drásticos. Ya está. Ahora hay que ver qué tanta inmunidad nos está creando. ¿Cómo lo vamos a saber si todavía estamos poniendo la vacuna ahorita? ¿Existen efectos adversos? ¿No existen efectos adversos? O sea, no podemos definir bien. No porque una pandemia vamos a acelerar un proceso que debe de llevar una secuencia de evaluación. Voy a tratar de obtener todos esos protocolos internacionales y te los hago llegar para que así la gente diga, oigan, es que no está diciendo una mentira, está diciendo una verdad. Soledad Santos Rodríguez dice que padeció COVID, que tomó ivermectina, entre otros medicamentos. Te pregunta Guillermo, ¿cómo puedes saber si tiene inmunidad a la enfermedad? Se tiene que hacer la cuantificación de anticuerpos IgG a COVID. Sí. La prueba de anticuerpos y ahí IgG. Sabe uno cuántos anticuerpos tiene en caso de haber desarrollados estos. Así es. Pablo Carrera Correa comenta en Galicia, España. Él nos está escuchando en Galicia en estos momentos, está conectado a través de redes. Me dice que está muy complicada la situación del COVID. Le da tristeza que en México sea igual la situación. Está escuchando en Galicia. Pablo, un saludo hasta Galicia. El licenciado Sergio Priego pregunta, ¿por qué los casos de COVID descienden en Tabasco? Bueno, ya hablábamos de eso hace un momento. ¿Es recomendable hacerse la prueba IgG, la prueba de anticuerpos, saber cómo andamos para, bueno, pues también aplicarnos? Bueno, definitivamente es la que me va a decir qué tanta inmunidad tengo, qué tan protegido estoy. Y esto no es la positiva negativa, es cuantificar los anticuerpos. Hago la aclaración. Hay pruebas que nada más te dicen positivo o negativo, de anticuerpos tempranos y anticuerpos tardíos. Hoy a partir de la semana que viene ya se van a poder cuantificar los anticuerpos tempranos. Cuantificar. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder saber cómo va la evolución de rápida en el organismo. ¿Esto es qué tan activo soy? No, la cantidad de contagio, qué tanta inmunidad me está creando. Bien. De acuerdo. Y después esos anticuerpos tempranos ya se van a disminuir a las 2-3 semanas y ya entonces ya lo que quedan son los anticuerpos de memoria, que son los IgG, que son los que vamos a cuantificar. Que son los que se pueden medir hoy. Así es. Y que ya van a quedar totalmente... Por algún periodo. Por un periodo. Que todavía no se sabe cuánto. Así es. Y de las otras novedades que vienen ya internacionalmente, ahí sí se vale porque no es... el Roche ya dio a conocer la prueba en 20 minutos, la PCR en tiempo real, para hacer COVID e influenza. Porque se está sospechando que para fines del año podemos tener enfermedades cruzadas, infecciones o contagios cruzados de influenza y de COVID. Entonces, esperemos que ya en México la COFEPRIS está un poquito, fue rebasada, honestamente. Es una dependencia federal, pero fue rebasada por la situación de la circunstancia de la pandemia, ¿no? Y entonces, bueno, si se aprueba esa metodología, pues vamos a poder tener ya la prueba en 20 minutos, 30 minutos. O sea, en 20 minutos, de hecho, me hago la prueba y hasta me espero ahí para saber el resultado. Así es, y vas a saber si es COVID, si es influenza, y si no es ninguna de las dos, bueno, pues proceso viral de Porque pueden ser ambas. Así es. Entonces esa es la historia que todavía se va a escribir para fines de año. ¿Y esa prueba COVID-influenza se va a poder hacer aquí en Tabasco? ¿Tienen pues los equipos para poder detectarlo? Sí. Sí se va a poder hacer en Tabasco. Sí se va a poder hacer aquí en Tabasco. Bueno, pues esa es una muy buena noticia. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Guillermo, pues creo que siempre interesante la plática contigo por lo que nos aportas de información. Eres una persona seria, tú un profesional y por eso mismo pues, te invitamos a Telereportaje para que nos compartas tus conocimientos en torno a este tema. Emanuel, gracias y sobre todo le digo a las personas,
no se confíen. No lo hagamos por nosotros, hagámoslo por las personas a quienes más queremos. Tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, gente que es más vulnerable. Sigan haciendo el protocolo que implicamos, que hicimos, que aplicamos, que nos funcionó. Limpieza, cubreboca y la desinfección de manos es prioritario. El lavado continuo de manos. Totalmente. Pensemos en ellos. Ese ser querido no lo vas a volver a rescatar. Sin embargo, está en tus manos esa responsabilidad de cuidarlo. Y hoy es día clave, tabasqueños, tengámoslo presente. Hoy es día clave porque es una celebración patria que nos emociona, ¿no? De la que nos sentimos orgullosos. Y puede ser que ya haya quienes están organizando reunirse para celebrar el grito. Sobre todo el tema con los jóvenes, ¿no? Que pudiera ser los que menos comprendan la gravedad de la circunstancia, ¿no? Nos decía Alberto Peláez, el corresponsal de Telereportaje en Europa, que el principal problema del rebrote en Europa ha sido por los jóvenes que se van a los antros, a los restaurantes como si nada y llegan a su casa y contagian. Ahí está el tema. Entonces, bueno, pues una vez más, lo hemos dicho insistentemente, hoy es una prueba para todos los tabasqueños de celebrar esta fiesta patria en nuestras casas, con nuestra familia principal, digamos, nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, y ya, no es el momento de reuniones, de amigos, de compadres, de nada de eso que nos puede poner en riesgo o pueden poner en riesgo a la gente que más queremos. Más adelante habrá oportunidad. Hoy, pues vamos a adecuarnos a las circunstancias. Estos son los tiempos que nos están tocando vivir. Seamos responsables. Totalmente de acuerdo. Guillermo Priego. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel, gracias. Y a todo el auditorio, sean conscientes. Las 9 de la mañana, 16 minutos. Hago pausa.